Falló el presidente Andrés Manuel López Obrador con la nueva reforma educativa, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Solicita el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar a Durazo mayor seguridad para la frontera sur, esto ante el flujo migratorio. El empleo fortalece la integración social y la paz de los pueblos, dice el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Es ingenuo pensar que la Guardia Nacional es la solución a todos los problemas, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la mañana de este viernes 26 de abril del 2019. Como todos los días, por supuesto, le invitamos a que nos siga de cerca. En los próximos minutos le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también toda la información de índole política y vaya que se ha generado en las últimas horas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana, viernesito ya social, viernesito futbolero. Viernesito caluroso también, Carlos. Sí, la penúltima jornada. ¿Se alista todo ya? Y andan alzados los del Santos que le van a ganar al América el sábado. La mayoría de los primeros 4 equipos, algunos jugadores andan muy confiados, ¿no? El América pende por ahí de un hilo su clasificación. Yo creo que sí va a entrar. ¿Y Santos, sí entraría? Va a Veracruz el siguiente partido, entonces ya. El problema es que ya no entra entre los primeros 4. Pero yo creo que si entra en séptimo, octavo, por ahí puede ser también caballo negro, ¿no? En la liguilla. A ver qué pasa. Vamos de lleno con las noticias. Aquí nos presenta nuestro compañero William Chacón, un tema que lamentablemente se repite con frecuencia en la capital chiapaneca y que tiene que ver con las fugas de agua negra que por supuesto constituyen un riesgo para la salud de los capitalinos. El fallido proyecto que vive el centro, implementado en la administración municipal de Yacir Vázquez, dejó en deplorables condiciones la red hidrosanitaria en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en los alrededores del mercado Juan Sabines. Las constantes fugas de aguas negras dan seña de ello, afectando tanto a los transeúntes como a los comerciantes y locatarios de la calle Central, Cuarta Sur Poniente y Primera Oriente Sur, por donde escurren los líquidos pestilentes. El estancamiento de las aguas negras y las altas temperaturas ocasionan fuertes olores que pueden derivar en un foco de infección para todos, ya que los automóviles riegan los residuos por todas las arterias. El secretario general del mercado, Juan Morales Sánchez, manifestó que el problema no es nuevo. Después del proyecto comenzaron las fugas y el ayuntamiento no hizo nada hasta la actual administración que ya comenzaron a atenderlo. Consideró que quizá la fuga se deriva de la reducción de las tuberías y las malas condiciones en las que quedaron las calles, lo que reiteró afecta principalmente a los negocios que se encuentran a orilla de calle, porque la gente prefiere no pasar por el mal olor y las condiciones insalubres. Aunque el sistema municipal de agua potable y alcantarillado ya realizó el desasolve de las alcantarillas y drenajes de la zona, el locatario hizo un llamado para que en los próximos meses se haga de manera periódica, para evitar encharcamientos con las lluvias. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otra información para que no le roben. La próxima semana estará lista la lista de gasolineras. El delegado en Chiapas de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Francisco Estrada Ramírez, destacó que el Estado trabaja en la conformación de un listado para dar a conocer qué precios manejan las estaciones de servicio de gasolina con el objetivo de favorecer a los consumidores, comparen y decidan dónde comprar combustible. Recordó que a nivel nacional ya se emitió una primer lista en quién es quién en el precio de las gasolinas y la entidad participa en las labores de campo como lo es la recopilación de datos en las gasolineras de los diferentes municipios para ver quiénes brindan los costos más altos y quiénes los más bajos. Con relación al comportamiento de las quejas en años pasados, dijo que se observó que la tendencia ha sido en picada, es decir, ha disminuido. En ese trimestre del 2019 han exhortado a la ciudadanía a adoptar la cultura de la denuncia, la cual ha ayudado y en el caso de las gasolineras que han sido reportadas, ha provocado que las brigadas de oficinas centrales de la Ciudad de México realicen más visitas de verificación y se lleven a cabo las inmovilizaciones de las estaciones. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López.
Bueno, ya era justo también que la Profeco se pusiera a trabajar y dejara solamente de pecar calcomanías en los mercados o en algunos establecimientos. El tema del combustible es un asunto, por supuesto, preocupante para los automovilistas, para todas las personas en general, porque al final de cuentas en algunas bombas se ha documentado el tema que no dan litros de a litro. Vamos a otro asunto también importante y de emergencia para el estado de Chiapas. Hace unos días hablaba el titular de la Secretaría de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, que este 2019 en condiciones meteorológicas son comparables a lo de 1998 y esto por supuesto enciende las alarmas si nos remontamos a esos años cuando en Chiapas se devastaron más de 200,000 hectáreas con el tema de los incendios forestales. Ya existe una preocupación porque 38 municipios podrían ser declarados en emergencia ante el impacto que han generado los incendios forestales, que de paso en este 2019 se han consumido más de 5,000 hectáreas. En reunión extraordinaria del Comité Estatal del Manejo Integral del Fuego, en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales, expresaron que ya se pidió al Consejo Nacional de Protección Civil se declare a 38 municipios de Chiapas en emergencia por los incendios forestales. Acocoyagua, San Juan Chamula, Mapastepec y Mazapa de Madero son los primeros 4 municipios que fueron corroborados por la Comisión Nacional Forestal para declarar la zona de desastre. Sin embargo, 34 municipios entraron en etapa de reconsideración al ser respondidos de forma negativa en su primer envío a la Federación. Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil Estatal, informó que este año es tan atípico que no se debe comparar con el año pasado, sino con 1998, donde fueron consumidos más de 224,761 hectáreas a nivel nacional, considerado uno de los años más catastróficos en 20 años. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Continúan en Chiapas los incendios forestales y la negligencia también continúa en las autoridades gubernamentales. El descontrol que hay en este momento sobre los incendios forestales que están terminando con las reservas naturales de Chiapas ponen en evidencia la falta de coordinación que existe entre las autoridades de la Secretaría de Protección Civil de la entidad y los ayuntamientos, pese a que las sanciones para las personas que cometan este delito están muy claras en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. En este 2019, de acuerdo con las cifras que arroja la Comisión Nacional Forestal, 131 incendios han terminado con más de 5,100 hectáreas. Solamente 13 personas han sido detenidas en flagrancia. El tema no es nuevo. Inclusive la dependencia federal tiene documentado que uno de los años más catastróficos para todo el territorio nacional y que incluye a Chiapas ocurrió en 1998. En esa fecha fueron consumidas 226,761 hectáreas. En el aspecto local, fue en el 2009 cuando gobernó la entidad Patrocinio González Blanco, fecha en la que se expidió la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas. En aquel momento, el documento que puso en marcha el ahora exgobernador, en el artículo 122 se estipulaba que se impondrían sanciones de 1 mes hasta años de prisión para aquellas personas que descargaran en la atmósfera gases, humos y hasta polvos que pudieran generar afectaciones a la flora y fauna. También las multas económicas oscilaron en los 100 y hasta 20,000 días de salario mínimo. Finalmente, Luis Manuel García Moreno, titular de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, justificó que para este 2019 se esperan condiciones de ausencia de humedad y esto genera más vulneración para la propagación de incendios, pero enfatizó que se ha hecho un trabajo de prevención e inclusive se convocó a 3,233 comisionarios ejidales de Chiapas para que entiendan la prohibición de las quemas agrícolas por las consecuencias que pueden generar. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. A lo largo de toda esta semana le hemos venido presentando algunos resultados y datos relacionados con el periodo de vacaciones, desde números favorables como el caso de Puerto Arista, con más de 118,000 visitantes, también hasta el descontento de algunos empresarios del ramo turístico, particularmente del centro de Chiapas, que dijeron los números no fueron tan buenos como esperaban en Semana Santa. El día de ayer habló el presidente de Tonalá, dijo, o presumió más bien, que se generaron 300 millones de pesos en derrama económica en este periodo de vacaciones. Aquí el reporte completo con mi compañero Andrés Domínguez.
Manuel de Jesús García Coutinho, presidente municipal de Tonalá, indicó que en este periodo de Semana Santa se obtuvo una derrama económica de 300 millones de pesos con presencia de hasta 65,000 personas diarias. Puerto Arista, siendo el principal atractivo turístico para esta temporada vacacional, recibió más visitantes de lo pronosticado por las autoridades de seguridad, quienes auguraban 40,000 por día. El alcalde expresó que existió un aumento de visitantes, pero es innegable la recesión económica que se mantiene, expresado en los días de lunes a miércoles, donde no hubo mucho arribo de turistas. Sin embargo, fue desde el jueves hasta el domingo donde se incrementó exponencialmente. García Coutinho puntualizó que Tonalá ya se modernizó para seguir siendo un destino predilecto para los chiapanecos, no obstante la alza en los precios de alimentación y hospedaje hace que se detenga el turismo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos a otra información. Restituye la Fiscalía General del Estado 326 hectáreas más en Chiapas. Mire, dice la información que la Fiscalía General del Estado restituyó este jueves, el día de ayer, 326 hectáreas a sus legítimos propietarios en los municipios de Jiquipilas y en Ocosocuautla, las cuales permanecían invadidas por un grupo de personas desde octubre del 2016, informó el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca. Se trata de tierras ubicadas en el municipio de Jiquipilas, denominada San Miguel La Gran Bretaña, de 84 hectáreas, San Martín de 78 hectáreas y Fracción San Martín de 4 hectáreas, así como del ejido Alfredo B. Bonfil del municipio de Coita, con 160 hectáreas, indicó el funcionario. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas afirmó que con este operativo de desalojo también restituyó el derecho de movilidad y libre tránsito hacia 117 hectáreas, ya que las personas invasoras mantenían puestos de control ilegales en el cruce del poblado Santo Tomás del municipio de Jiquipilas, afectando a los ranchos El Bambú de 30 hectáreas, Los Amates de 41.5 hectáreas y Villa del Río de 28 hectáreas, así como a la fracción Los Amates de 17 hectáreas. Cabe hacer mención que el desalojo fue de manera voluntaria, ya que al momento de presentarse el grupo interinstitucional, estos se encontraban abandonados por las familias invasoras, por lo que no hubo personas detenidas. Por estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la sociedad para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar cero impunidad a los delitos cometidos en contra de la integridad y propiedad de los chiapanecos. Vamos a otros temas también relacionados con el mundo de la educación y por supuesto que ha generado polémica. Ya reaccionó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hablamos de la CENTE aquí en el estado de Chiapas, que en su opinión dice falló el presidente Andrés Manuel López Obrador con la nueva reforma educativa, con lo que han aprobado los diputados federales. Recordemos, falta también que el Senado avale esta decisión. Dicen los maestros que es 80% parecido al proyecto que implementó Enrique Peña Nieto y que por lo tanto sigue vulnerando los derechos de los trabajadores de la educación. Aquí el reporte completo. La reforma educativa que aprobaron los diputados federales este jueves concentra el 80% de lo que implementó en su gobierno el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Además, se trata de un proyecto maquillado, pues se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores, consideró uno de los voceros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE en Chiapas, José Luis Escobar Pérez. En una primera impresión, opinó que Andrés Manuel López Obrador, presidente del país, tiene buena intención de abrogar la reforma, pero los legisladores federales siguen excluyendo a los docentes en el artículo 3 de la Constitución. Mira, nosotros nunca hemos pretendido ni manejar la nómina, ni manejar las plazas, ni manejar la cuestión que tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública. El Bester Gordillo lo hizo en un buen tiempo, en un buen lapso. ¿Por qué? Porque contaba con el visto bueno de los que estaban en el poder. Hoy vemos nuevamente que hay coqueteo del gobierno en turno con esta señora para que nuevamente pueda hacer de las suyas. Pero la CENTE, lo único que plantea, lo único que demanda es, primero, defender a la educación pública desde la Constitución tal como estaba antes, y segundo, darle a los normalistas el derecho que tienen a una vez egresado tener una plaza base. Es lo único que pedimos. Lo demás, la nómina y el control de las plazas, eso en Chiapas no nos ha interesado nunca.
Es importante señalar que en reiteradas ocasiones se ha mencionado que la CENTE busca el control político con la abrogación de la reforma. Sin embargo, Escobar Pérez aseguró que ellos no quieren manejar la nómina ni operar los recursos destinados a la educación. Lo que necesitan es la garantía de que sus derechos laborales no serán afectados, pero también quieren espacios directos para normalistas. Antes de que entrara a discusión el tema de la Cámara Alta, los profesores programaron una serie de actividades para el mes de mayo, las cuales consisten en movilizaciones y paros de 48 y 72 horas. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. El gobierno se compromete a revisar los casos de indígenas torturados. El grupo de trabajo No Estamos Todos informó que a 42 días del inicio de la huelga de hambre por parte de 6 indígenas recluidos en 3 penales del estado, quienes argumentan que fueron torturados para inculparse de delitos que no cometieron, el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos se ha comprometido a revisar sus expedientes y a traer los casos a la instancia única del país que opera por el Tribunal Superior de Justicia denominado Mesa de Reconciliación. Esta acción se da de forma simultánea ante el llamado de organizaciones de la sociedad civil del país y de derechos humanos que presentaron ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, un informe conjunto documentando crímenes de tortura y tratos inhumanos cometidos por el Estado en contra de la población vulnerable, incluidos los testimonios de los presos en huelga de hambre en Chiapas. Indicaron que el encuentro pretende evidenciar y denunciar una vez más el uso sistemático de esta práctica que engloba la tortura sexual, física y psicológica y plantear estrategias para erradicarla. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Bueno, para variar, en Chiapas la informalidad en los empleos es de por lo menos el 77%. ¿Y qué cree? Se ubica como una de las entidades federativas a nivel nacional con mayor tasa de informalidad también en el aspecto laboral. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo publicados por el INEGI, Chiapas se ubica en el número 3 de los 10 estados con mayor tasa de informalidad laboral, por lo que desde el Congreso de la Unión solicitan incluir a este estado dentro del programa piloto de seguridad social para las personas que desempeñan trabajo doméstico. Así lo dio a conocer el legislador federal independiente Carlos Alberto Morales, quien presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que incluya a la entidad en este mismo, y es que dicho programa arrancó desde el pasado 31 de marzo de este año en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, pero solamente en el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México fue que se retomó. Lo anterior toma relevancia considerando que según datos del INEGI hay cerca de 2.3 millones de personas que desempeñan el servicio doméstico remunerado. Vázquez refirió que en diciembre de 2018 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Lamentablemente, el turismo de naturaleza registra fuerte caída en Chiapas. En comparación con el año pasado, en que se registró una ocupación en Semana Santa del 70%, este 2019 se alcanzó apenas un 48% en los centros ecoturísticos del estado. El presidente de la Alianza de Empresarios Turísticos del segmento de naturaleza, Pablo César Albores, manifestó que la temporada vacacional anteriormente comprendía hasta 2 semanas, ya que partía el turismo nacional y arribaba el turismo extranjero. Este año los días fuertes disminuyeron de forma considerable. Dijo que Chiapas como destino turístico en el extranjero está golpeada después de años de bloqueos carreteros, retenes ilegales, el asesinato de 2 ciclistas extranjeros y otros factores que marcaron la administración anterior. Además, algo que ha mermado la afluencia de visitantes a este segmento son las pésimas condiciones en las que se encuentran las carreteras en la zona fronteriza del estado, principalmente los municipios de Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas. Aseguró que desde hace 3 sexenios no reciben mantenimiento ni rehabilitación, lo que orilla a los turistas a preferir otros lugares ya que no existen otras opciones de llegar a dichas zonas.
Los centros ecoturísticos Las Guacamayas, Frontera Corozal y Las Nubes son algunos de los centros ecoturísticos que han dejado de percibir tantos turistas con el paso de los años, ya que para hacer un recorrido por la zona en serio lo piensan porque es un verdadero martirio. Del turismo extranjero ya ni hablar. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y les está pegando duro también la crisis a los empresarios del ramo turístico. Hay otra queja más que tienen. Dicen que la desaparición del Consejo de Promoción Turística pone en riesgo esta actividad aquí en el estado de Chiapas. Respecto a la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, avalada por los diputados del Congreso de la Unión, la coordinadora estatal de hoteles y moteles de Chiapas, Eloísa Alfaro Pola, aseguró que esta decisión pondrá en riesgo la actividad turística. Declaró que es realmente preocupante porque no hay una política pública que pueda sustituir la promoción existente. Han comentado que regresará la función a la Secretaría de Turismo Federal como hace 20 años, cuando no funcionó. Reiteró que es preocupante que siendo una de las principales fuentes de ingreso para el país, se haya tomado esta decisión sin dar el apoyo que requiere, por lo que México sin duda bajará de los primeros lugares de los países más visitados. La empresaria declaró que con esto todo lo que se destinaba para la promoción turística en el exterior ahora irá para el proyecto del Tren Maya, del que aún no hay proyección, no hay socialización, un dictamen de impacto ambiental y mucho menos se saben las bases. Al parecer son más importantes los caprichos que las necesidades del pueblo, declaró. Es un retroceso enorme que se ha visto reflejado ya en los números de ocupación que se han registrado desde principios del año. Mencionó que el turismo extranjero podría prácticamente desaparecer de la entidad, tomando en cuenta que de por sí era muy poco el porcentaje total, solo el 4% que arribaba en los últimos años a los destinos de Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, allá en el campo nos decían que los golpes educan, que a punta de trancazos aprende uno. Y es cierto. Aquí la Secretaría de Salud dice que los golpes no educan. El gobierno de Chiapas trabaja para crear una cultura libre de violencia infantil, ya que los golpes no educan, se enfatizó por parte de la Secretaría de Salud dentro del marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se celebra cada 25 de abril. La dependencia explica que por los usos y costumbres de la región existen creencias que dificultan la crianza sin violencia, es decir, que aún se mantiene la tradición de que los golpes educan, por lo que la Secretaría lanzó la campaña Eduquemos con Amor y Límites por una crianza respetuosa para generar mejores condiciones de vida en la población infantil chiapaneca. Los efectos del maltrato infantil son múltiples y se generan a corto y a largo plazo, creando consecuencias en la infancia, tales como agresividad, sentimientos de soledad, abandono, rabia, sentimientos que provocan el alejarse de casa, sentimiento de no ser amado, baja autoestima y aprender que amor es violencia, por lo que el menor suele repetir el patrón en la edad adulta. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El tema de la migración continúa en la agenda también de los medios de comunicación. Lamentablemente nos reporta nuestro compañero Rafa Victorio desde el municipio de Tapachula una fuga masiva de migrantes en la estación Siglo XXI que se ubica en esa ciudad. Aquí le presento, por supuesto, la información completa de acuerdo a lo que nos reporta nuestro compañero. Es que se dio una fuga masiva de extranjeros. Usted puede ver las imágenes que se captaron justo cuando se da este desafortunado percance al interior de la estación migratoria Siglo XXI ubicada en el municipio de Tapachula. Estos hechos ocurrieron anoche, ayer jueves, derivado, nos dice Rafa, del hacinamiento que prevalece al haber ya sobrepasado la capacidad de personas que pueden estar en la estación migratoria, recordando que tiene la capacidad de albergar a unos 960 migrantes. Sin embargo, se calcula que hay en este lugar al menos unas 3,000 personas. Autoridades migratorias federales y estatales, así como municipales, desplegaron un operativo importante en toda la zona de Tapachula para tratar de detener a los migrantes que se dieron a la fuga, logrando recapturar a varias personas de ellos, pero por supuesto, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la mayoría huyó con rumbo desconocidos.
Mientras tanto, pues otros retornaron a las instalaciones después de que pasó el peligro. Nos dice Rafa que por los portones principales y por la barda perimetral se salieron los migrantes después de que le prendieron fuego a una de las colchonetas al sobrepasar por mucho la capacidad de respuesta de los agentes migratorios. Lamentable lo que está ocurriendo con este tema de la migración. Hay que señalar que esta situación derivó en malestar, motín y fuga, por lo que las autoridades desplegaron pues un operativo, los cuales se dieron en patrullas federales, municipales y también las que tiene el Instituto Nacional de Migración, y lograron así detener a algunas personas. Hablando justo sobre el tema de la migración, el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar hizo un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad para que redoblen los esfuerzos en la frontera sur justo por el tema de la migración. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, fortalecer las medidas de seguridad en los municipios de Chiapas, en los fronterizos, particularmente con Guatemala, a fin de dar tranquilidad a los chiapanecos ante el paso de las denominadas caravanas migrantes. A través de una solicitud por escrito que Ramírez Aguilar entregó al secretario de Seguridad, solicitó enviar más elementos de esta corporación a estos municipios para que brinden certeza y seguridad ante el clima de incertidumbre y zozobra que se vive en estos municipios por la entrada de extranjeros, principalmente de Centroamérica, muchos de los cuales huyen de sus países para pagar o para ganar más bien impunidad. Eduardo Ramírez aclaró que si bien es cierto que debemos coadyuvar con la atención humanitaria a los migrantes y el respeto a sus derechos humanos, los cuales hemos hecho desde el Senado, también nos ocupa pedir medidas de seguridad para dar tranquilidad a los chiapanecos. Vamos a otra información. El empleo fortalece la integración social y la paz de los pueblos. El gobernador Rutilio Escandón Cadena se inauguró la primera Feria del Empleo de Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que a través de la generación de empleo se fortalece la integración de la sociedad y un entorno pacífico entre los pueblos. Desde el Centro de Convenciones y Poliforo en Chiapas, Escandón Cadena señaló que el desarrollo de los municipios se da cuando existe una sociedad productiva que cuente con un salario y un trabajo digno, por lo que apuntó la necesidad de promover, y si hay empleo, dice, hay progreso, pero si hay falta, hay conflictos familiares, sociales y delincuencia, sobre todo entre los jóvenes. En este marco expresó su reconocimiento a la vinculación que fomenta el Servicio Nacional de Empleo entre empresas, instituciones y buscadores, ya que el 60.3% de habitantes de Chiapas está en condiciones de trabajar y con su talento y energía tienen la oportunidad de sacar adelante a la entidad. En tanto, el secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo, detalló que se ofertaron 1.189 plazas de 96 centros de trabajo con salarios que van desde los 3.000 hasta los 17.000 pesos con las prestaciones de ley. Subrayó que la finalidad es concentrar en un mismo espacio a las empresas que requieren capital humano y a buscadores de empleo, facilitando la selección de personal. Indicó que para complementar esta feria se instaló un módulo de asesoría y orientación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar de forma inmediata el registro tanto de solicitantes de beca como del sector empresarial, instituciones y organizaciones públicas. Asimismo, hubo ofertas dirigidas a grupos vulnerables como son personas adultas mayores con discapacidad o en situación de migración, pero de manera regular y con respeto a las normas jurídicas de México, por lo que también estuvo presente el Instituto Nacional de Migración. Vamos a más información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos vuelve a poner el dedo sobre la llaga y dice que es ingenuo pensar que la Guardia Nacional va a resolver los problemas de inseguridad que se viven en el territorio nacional. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, aseveró que durante el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que la Guardia Nacional no representa por sí misma la solución a todos los problemas de inseguridad y violencia, por lo que suponer que su entrada en operación cambiará la situación imperante en el país es cuando menos ingenuo.
en su conferencia magistral Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional, su contenido, alcances jurídicos y su impacto en ejercicio de los derechos humanos, Luis Raúl González señaló que si bien la Constitución, la Guardia Nacional se estableció que sería un cuerpo policíaco de carácter civil, señaló que no se excluyó de la potestad que se le concedió al presidente de la República para designar a sus mandos con personal militar en activo. Tras señalar que esta decisión del Ejecutivo Federal se decantó por un militar en activo, también admitió que no se puede prejuzgar sobre la actuación que el mismo tendrá y solo se podrá valorar hasta que inicie operaciones la Guardia Nacional. Sin embargo, asintió que tampoco se debe desconocer que el perfil y formación de los mandos necesariamente tendrá incidencia en el carácter y naturaleza que en la práctica asuma dicho cuerpo. Por ende, explicó que la importancia radica en las disposiciones secundarias que se emitan para regular su funcionamiento, mismas que actualmente se encuentran en deliberación dentro del Poder Legislativo. También objetó la reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aprobada casi simultánea a de la Guardia Nacional, al considerar que este es otro elemento que ha puesto en evidencia la falta de integralidad en la respuesta que desde el Estado se está dando a la violencia e inseguridad. Con información de lo Universal, para TV Noticias, al momento de Cuarto Poder. Viernesito social y futbolero el día de hoy, que por cierto ya está cerca el 4 de mayo, ¿no? El Canelo Sí. Álvarez va otra vez a exponer su título. Hoy es viernes 26 de abril del 2019, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. En Puerto Chiapas lamenta la Coparmex la desaparición de las zonas económicas especiales, como lo anunció ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador en Comitán. Con respeto se honra a Belisario Domínguez, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Niveles razonables de paz en 3 años, dice al Senado de la República, el secretario de Seguridad Pública Federal. Durazo, en Tapachula se registra fuga masiva de extranjeros en estación migratoria. Los empresarios rechazan la eliminación del Consejo de Promoción Turística. La contraportada en San Francisco, aquí en Tuxtla Gutiérrez, camioneta se incendia en gasolinera de la capital. Policía estatal aparece muerto en lote baldío aquí en Tuxtla y en Comitán. Fuerte choque de taxi particular dejó solo daños. En Tapachula, fémina atropellada por colectivo es hospitalizada. En el deporte nacional por excelencia, la charrería, escaramuzas abrirán el telón en el lienzo charro de la capital. En la sección de opinión está el maestro Mario Ruiz Redondo, Elio Enrique Escobar, Carlos César Núñez, Julio Hernández López y Jesús Belmont Vázquez. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, viernes 26 de abril del 2019. También hay información importante en el rubro de la cultura y los espectáculos. Este 26 de abril en el Teatro Francisco y Madero en punto de las 20 horas, la maestra en danza contemporánea Yulma Serrano y el músico Julio Torres presentarán una función compartida, por lo que invitan al público a presenciar dichas actividades. En primera instancia, la maestra Yulma Serrano estará ejecutando la obra de danza contemporánea temporal, que es una mirada al cuerpo y sus pulmones, a la angustia de su fragmentación, sometido eternamente a la temporalidad. Soy un cuerpo fragmentado que busca natural en su imitación del espacio vacío. Expone que la obra es muy importante para ella y es como el rompimiento de los muchos años que llevaba haciendo danza. Fue un momento de replantearme sobre qué era lo que quería hacer en la danza y cómo quería hacerlo, y entonces la pieza es una búsqueda profunda acerca de mi cosmovisión cultural estando en otro país con una cultura y una lengua distinta, y es la manera de querer saber cómo abordaría el movimiento y cómo podía hacerlo desde una forma distinta, destacó. Por su parte, en esta función compartida, el maestro Julio Torres presentará Sedatenofonía, que es un paisaje sonoro creado en tiempo real que llevará al espectador a las profundidades del inconsciente. Al respecto, Yulma Serrano comparte que es lo que el maestro Julio desarrolla en su trabajo, esta improvisación libre, con lo cual crea atmósferas sonoras que son interesantes y que nos transportan a lugares o a sensaciones y a los estados del inconsciente. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. A través de su cuenta de Instagram, Demian Bichir confirmó el deceso de su esposa canadiense Stephanie Schreck, actriz y productora. Según la publicación del actor de Los 8 más odiados, Stephanie falleció el pasado sábado 20 de abril sin especificar las causas de su muerte. Bichir agregó que dada la pérdida de su mujer y el dolor que éste le causa, pide comprensión para enfrentar este duelo en paz y privacidad. Queremos, amigos, a nombre de mi familia Schreck y la familia Bichir Nájera, con un dolor indescriptible, les informo que nuestra hermosa Stephanie Schreck, mi amada esposa, falleció en completa paz el pasado 20 de abril del año en curso. Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará a sobreponernos a este dolor. La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stephanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre. Agradecemos a todos de antemano sus oraciones y de manera respetuosa pedimos su comprensión para que podamos vivir este luto en paz y privacidad en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stephanie, mi ángel y mi amor de mi vida, descanse eternamente
completamente en paz, reza el post. La pareja mantenía una relación desde el 2011. En la cuenta de Instagram del actor se encuentran algunas fotografías de Bichir con Stephanie Sheck. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Bueno, otra cosa, mariposa. Vámonos ahora a lo que es el reporte 4. Originarias de Paso Hondo, en el municipio de Comalapa, eran las 3 personas ejecutadas a balazos en la comunidad El Sacrificio de Tuxtla Chico el lunes pasado, mismos que ya fueron identificados por sus familiares. Se trata de Antonio Contreras, Misaín Méndez Villatoro y César Ordóñez, quienes, de acuerdo con las autoridades policíacas que se encargan de las investigaciones, se dedicaban al robo de vehículo y tráfico de mercaderías entre México y Guatemala. La explosión de una llanta ocasionó que un automóvil Sentra se impactara contra un remolque ganadero, que era arrastrado por una camioneta Chevrolet Cruze cuando circulaban sobre el periférico del municipio de Reforma. Solo fueron daños materiales con un costo de 5,000 pesos, por lo que ambos conductores llegaron a un arreglo armonioso con la promesa de pago por parte del propietario del automóvil Sentra. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas encabezaron un operativo de desalojo en un predio de paracaidistas pertenecientes a la MOCRI en una colonia del municipio de Jiquipilas. Aplicando el Estado de Derecho en Chiapas, fue en las primeras horas del jueves que los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recuperaron más de 150 hectáreas del predio San Miguel, La Bretaña del municipio de Jiquipilas, mismo que había sido invadido por integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI. Cabe señalar que durante el operativo no hubo algún accidente y tampoco hubo detenidos porque los invasores se retiraron. Herido de un balazo en el brazo resultó un comerciante luego de ser asaltado y despojado de 150,000 pesos en efectivo. El agraviado explicó que se salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo cuando a la altura del Puente Seco en la 15 privada poniente de Tapachula fue interceptado por 2 sujetos que lo amagaron y le apuntaron con armas de fuego. Estos lo despojaron del dinero y de su teléfono celular, ordenándole los delincuentes que caminara, y fue en ese momento que le dispararon, hiriéndolo del brazo derecho. Con información de corresponsales para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. En gran parte del territorio chiapaneco continúan las altas temperaturas. Las regiones metropolitana de Los Llanos, Frailesca, Istmo Costa y Soconusco presentan condiciones atmosféricas extremas que pueden provocar incendios, así que tome sus precauciones y no hay que andar quemando, hay que ser más responsable con esta situación que afecta precisamente a los recursos naturales de Chiapas. Las temperaturas más altas se van a registrar en las regiones metropolitana de Los Llanos, Frailesca, Istmo Costa y el Soconusco, de 37 a 43 grados centígrados. El sistema frontal número 53 se extenderá sobre el sureste mexicano y en conjunto con su masa de aire frío favorecerá vientos del norte y noroeste con racha de 40 a 50 kilómetros por hora en Chiapas y Tabasco, así como superiores a los 60 kilómetros en Oaxaca. Así también se prevé una disminución de 3 a 6 grados centígrados en los valores de temperatura máxima, por lo que el ambiente diurno se tornará menos caluroso en Tabasco, norte de Oaxaca y Chiapas. Lluvias escasas con chubascos en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Tome sus precauciones, pero sobre todo tome mucha agua en zonas de calor. Tenemos también información nacional. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 53 se extenderá sobre la península de Yucatán. La masa de aire asociada ocasionará un refrescamiento de la temperatura en el oriente de México, además de viento de componente norte, con rachas superiores a 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una circulación anticiclónica sobre gran parte de México mantendrá la onda de calor. Con esta información nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información, lo último que se haya generado en nuestra entidad y que por supuesto sea noticia a las 12 del día a través de nuestras plataformas digitales, también
Nuestros compañeros Freddy Manga y Toño Zúñiga le estarán presentando la información deportiva en el aspecto local y por supuesto nacional. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, en los sistemas informativos el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco y Alex Castillejos, en la producción nos acompaña Max Otero. Carlos César, gracias, buenos días, buen fin de semana. Igualmente, Adolfo, buenos días. Sobre todo a usted que nos ve y nos escucha, nos vemos el próximo lunes.